trabajo de parto, ¿cuántos leucocitos totales promedio puede tener? Si me escuchas, Edwin, a lo mejor no se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Cómo, Les perdón? decía que deben de tener a la mano cuántos leucocitos totales en promedio puede tener una mujer embarazada en trabajo de parto. De leucocitos, es entre 5,000 y 15,000 Totales. totales. Gracias. Fernando. Ajá, sí, totales. Fernando. Oye, a lo mejor hay varios, ¿verdad? Fernando Cervantes, por favor. ¿La misma pregunta? ¿Cuántos leucocitos totales puede tener una embarazada en trabajo de parto? O una mujer en trabajo de parto, porque obviamente está embarazada. Entre 5,000 y 24,000. Dime, Miguel Ángel. Puede tener de 6,000 hasta 18,000 6,000 por a metro 18,000. cúbico. Bueno, fíjense que, sí, claro. Fíjense que me están dando valores, los valores mínimos se parecen, ¿no? Edwin y Fernando me dijeron como valor mínimo 5,000. Miguel Ángel me dijo 18,000, Fernando me dijo 24,000. Ahí es donde ya no estamos muy de acuerdo. Bueno, vamos a decir que entre Edwin y Miguel Ángel se parece, ¿no? Porque son 18,000 y Fernando 24,000, que ya son muchos. A ver, Cristian, por último, dime. No, no me digas creo, porque les dije, van a tener sus valores de referencia a la mano. No me digas creo, porque ahorita precisamente a Edwin le voy a preguntar de dónde obtuvo esos valores de referencia. Fernando, ¿de dónde son tus valores de referencia? Miguel Ángel, ¿de dónde son tus valores de referencia? De un artículo, doctora. ¿De dónde proviene el artículo? De Cielo México. Es la página de internet donde saqué la información. ¿Y qué universidad o qué hospital? Sí, ya sé, o qué hospital, qué universidad. Bueno, dirán que para qué, pues sí, todo cuenta. Podemos encontrar valores de referencia, no sé si decirles más correctos unos que otros, que no sé si sea el término correcto, pero bueno, miren, tanto que les encargué el RODAC, ahí están los valores de referencia en el RODAC por grupo de edad. En el Mackenzie están los valores de referencia por grupo de edad. Argüelles tiene valores de referencia por grupo de edad. O sea, no entiendo si no me van a hacer caso en la bibliografía que nos está diciendo la institución. Pero bueno, está bien. Vamos a considerar estos valores. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? 24,000, yo digo en trabajo de parto. No estoy diciendo que tenga alguna patología en trabajo de parto. Y 24,000, pues es demasiado. Entonces, por eso es que les estoy pidiendo de cuál es su fuente, porque 24,000 es demasiado, e incluso 18,000 es demasiado. ¿Y cuánto sería lo normal? Pues eso es lo que quiero que investiguen, por favor. Bueno, les voy a hablar de este ejemplo. Es una paciente en trabajo de parto que como nada, hemoglobina sin datos relevantes, ahorita no los tengo a la mano, por eso no se los digo, pero lo que sí, los leucocitos totales son de 18,000.
a ese 18,000. A eso le llamamos, cuando están altos los leucocitos, ¿cómo le llamamos? Leucopenia. ¿Cómo le decimos? No. Leucocitosis. José Antonio, dime. Leucocitosis. Sí, José Antonio. Exacto. Leucocitosis. Eso es el valor alto en este caso, de los leucocitos totales. Entonces es una paciente con leucocitosis. Justo hoy íbamos a hablar de los leucocitos, lo que representa. Pero, como Fernanda, creo, dime cuál es el porcentaje promedio de neutrófilos que tienen tus valores de referencia. Voy. Ahí no. Yasmín, es que María Fernanda hizo eco y no entendí. O dime, Marifer. 270. En porcentaje. 270%. En porcentaje. Yasmín, ¿qué porcentaje más alto tienes en tus valores de referencia de neutrófilo? Pues miren, si no me hacen caso en lo que les voy diciendo, pues no la vamos a hacer. Entonces, pues ni modos, tengo que seguir con la clase, porque si no, ¿cómo aprendemos a interpretar si no? Yo les dije hace varios días que deberían de tener sus valores de referencia a la mano, en la presentación que quisieran, en su celular, en una foto, impresos, en una libreta, no sé, como ustedes quieran, para hacer estos ejercicios. Yo les iba a decir, mira, paciente así y así, checa tus valores de referencia, para que vamos ya practicando, pero pues veo que no. Entonces, aquí sí está complicado. Entonces, pues vamos a seguir para ver si un día sí podemos hacer ejercicios. Yo tengo muchos datos para hacer ejercicios, pero si ustedes no, no cumplen, pues no va a haber manera. Pero bueno. Nada más termino de abrir la presentación y continuamos. Un minutito, por favor. Doctora, yo tengo el valor de referencia. A ver, dime. Bueno, el que yo tengo en porcentaje aparece del 55 al 65%. Gracias. Bueno, mira, es que no abre mi computadora para poner presentación, entonces, de acuerdo a lo que me dijo ahorita, discúlpame, no vi tu nombre, discúlpame. Tu valor más alto que me dijiste es 65%. Esta paciente tiene 93%. Está alto, ¿verdad? No, contéstame quién me dio el valor, perdón, es que no vi tu nombre, discúlpame. Sí, doctora. Ada, ajá. Sí.
Bueno, eso se llama neutrofilia. ¿Y qué es lo primero que yo debo pensar con esa neutrofilia? Que lo más probable es que la paciente, en este caso que es mujer, tenga un proceso infeccioso de origen bacteriano. Pero yo necesito más datos. Y esos datos se los comenté ayer. La granulación azulófila, cuerpos de Dole, y me faltó uno que se llama presencia de vacuolas en los neutrófilos. Esos son datos de proceso infeccioso severo, pero desde que yo estoy viendo el reporte de la VH con 18,000 leucos, que son demasiados, ¿cuánto es promedio normal para una embarazada en trabajo de parto? Porque lógicamente tiene el estrés del dolor. Sabemos que cualquier situación anómala condiciona un estrés en el paciente, llámese estrés psicológico, llámese estrés metabólico. En el caso de una mujer en trabajo de parto, pues tiene de los dos, estrés metabólico y estrés psicológico. Entonces, esta mujer en trabajo de parto pudiera tener en promedio 14,000, así ya siendo muy, 15,000 leucocitos, así ya por muy, y considerar que es secundario al estrés del trabajo de parto, llámese psicológico o metabólico. Pero en el ejemplo que les doy, tenía 18,000 y otra fracción, 93% de neutrófilos, de un 100%, pues prácticamente todas las células son neutrófilos. Y ya había yo dicho que los neutrófilos son células fagocíticas que precisamente realizan esa fagocitosis en microorganismos que son bacterias. Por lo tanto, con estos dos datos, leucocitosis con neutrofilia, yo ya puedo iniciar manejo antibiótico. ¿Cuál? Pues yo estoy hablando de una mujer en trabajo de parto. Entonces, la guía clínica me va a decir cuál. Bueno, tengo a la mano la guía clínica. ¿Cuáles son los agentes patógenos que pudiera presentar esta paciente? Tengo yo para entonces que haber realizado mi historia clínica, como está en trabajo de parto, tuve que haber descartado cuando llegó si tenía alguna sintomatología compatible con una infección urinaria, por ejemplo, si acaso cuando yo la recibí me dio datos que me dijeran que tiene una ruptura prematura de membranas, o incluso tiene ahorita todavía hace frío, tal vez tenga algún problema respiratorio. Sabemos que la mayoría es de origen que en un momento dado pudiera convertirse en bacteriano, máxime que una mujer embarazada, pues su estado inmunológico está comprometido, no tanto, pero sí está comprometido. Todo eso tuve que haber preguntado para que cuando yo recibo la biometría hemática, donde lo primero que me llama la atención es la leucocitosis con la neutrofilia, y que en ese momento yo ya sé que tiene una infección bacteriana. ¿Por cuál bacteria? Eso es lo que en este momento no sé, pero sí sé que tiene una infección bacteriana y yo puedo iniciar esquema, porque esta mujer en trabajo de parto se asume, por decir trabajo de parto, que pues va a ser un parto. Va a pasar por el canal vaginal. Puede haber, les podría yo preguntar qué bacteria está muy asociada a estar presente en el canal vaginal. Ustedes que llevaron micro, ¿pudiera yo preguntar eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me pueda decir? Si no, el más, sí, a él, dime. Es E. coli, doctora. Disculpe, Ah, sí, creo le que me decía que es dijiste coli. Escherichia coli. Pues no. Si es una infección de vías urinarias, sí, pero si es una infección de eh, vaginal, pues tal vez de bacterias, era incluso hasta pensar que tuviera sífilis, o sea, de momento. Claro que haciendo la historia, la exploración física, pues puedo tener mayor información, pero
pudiera yo pensar en eso. Entonces, si pudiera a lo mejor existir la posibilidad de una infección de transmisión sexual originada por X bacteria, el producto tiene lógicamente riesgo de adquirir esta infección. Es de hecho, incluso si acaso en la información sé que primero en la información y luego cuando ya hice exploración física, hubo ruptura prematura de membrana, pues igual el producto va a pasar por ese canal, depende en las condiciones que haya llegado la paciente, y este producto se le considera potencialmente infectado al que transitar por el canal vaginal. Entonces, ahorita, con la pura BH, leucocitosis con neutrofilia, y si en las observaciones me dicen granulaciones ausurófilas, que ya sabemos que representa, cuerpos de Dol, que ayer se los enseñaba, nada más con eso, yo ya sé que el proceso infeccioso de mi paciente está grave, porque ya tiene cuerpos de Dol, porque ya tiene estas granulaciones azurófilas, entonces definitivamente debo iniciar manejo con antibiótico, el esquema que ustedes consideren, si de acuerdo a las guías, si de acuerdo a la norma oficial, lo que ustedes consideren que al final ustedes van a ser el médico tratante, pero hay que iniciar manejo antibiótico. Bueno, ahorita para fines de la BH, esto es lo que me interesa. Poder yo, con esos primeros dos datos, leucocitosis y neutrofilia, saber que mi paciente tiene una infección de origen bacteriano, no sé cuál bacteria. Y todavía en las observaciones me dicen granulaciones azurófilas, me dicen cuerpos de Dol, me dicen vacuolas en los neutrófilos, que si no abren mi computadora mañana se las enseño, que les decía yo no interesa mucho que se acuerden cómo se ven, lo que quiero que se acuerden es lo que representa. Esas vacuolas en los neutrófilos, mañana les explico por qué aparecen, pero reflejan proceso infeccioso bacteriano grave, severo. Entonces, pues yo ya sé que incluso puedo decidir poner triple esquema por las condiciones de mi paciente. Entonces, este es un breve ejemplo de lo que vamos a estar haciendo. Entonces, nuevamente, digo que deben tener sus valores de referencia a la mano. Si yo le pregunto a Dana, la voy a estar el tiempo que yo considere en lo que ubica el valor. Échale una revisada, siquiera para que sepan dónde está la hemoglobina, dónde está el porcentaje. Porque, a ver, ahorita alguien me puede decir el valor absoluto de neutrófilos, porque imagínense, 93% de 18,000, pues son muchísimos. Ahora, ¿alguien tiene a la mano cuáles son los valores de referencia promedio en valor absoluto? El valor absoluto, pues, es el número de células. El valor porcentual, pues, obviamente es el porcentaje de esa célula. Entonces, ¿alguien tiene valor absoluto en sus valores de referencia? Sí, Guadalupe, dime. Sí, doctora, bueno, yo saqué una tabla de un artículo, la verdad se me olvidó anotar el nombre, pero encontré que en el valor absoluto es de 2.500 a 7.500 y en valor porcentaje del 50 al 70%. Ok, que ya está un poquito diferente al que nos decía la compañera, pero no tanto. Ajá, César, dime. Pues en unos valores, digamos, fisiológicos normales en un paciente, la máxima de neutrófilos, que es de 60%, será representado, bueno, por 4.200 neutrófilos por 7.000 leucocitos. No, me lo estás diciendo mal. A ver, creo que tu valor superior es 7,000, ¿no? Neutrófilo. Sí, Te voy a decir por qué bueno, me lo estás diciendo no. mal, porque me dijiste 400 de 7,000, o me estás dando un ejemplo, no sé, porque yo nada más te No. pregunté valor promedio, no un ejemplo, sino y tal vez Ok. te comprendí mal. Sí, es que al mencionar que se trata del 60% de leucocitos,
en un valor donde los leucocitos son 7,000, tendremos 4,200 neutrófilos. Ujú. Sí, pero yo no preguntaba así. Fíjense que esto es importante a la hora del examen, porque César me va a decir, pero yo le di la información completa porque hice la operación. No, yo pregunté valor promedio absoluto de neutrófilos. Entonces, me tendría que haber dicho, no sé, de 1,000 a 5,000, ¿no? Por decir. Entonces, eso también es importante cuando las preguntas no se me confundan. Bueno, vamos a empezar con los leucocitos precisamente. Y entonces, de estos leucocitos, pues hay variaciones fisiológicas. Obviamente, el paciente no tiene ninguna patología, pero puede haber alteraciones en el número de las células. El recién nacido puede tener hasta 25,000 leucocitos por microlitro y no tener un proceso infeccioso. Pero, ¿qué pasa si este recién nacido tiene, no sé, 10 días de nacido? Tiene 20,000 leucocitos. Pero clínicamente el pediatra o el médico que lo está atendiendo identificó datos de proceso infeccioso y por eso le envía la VH. A pesar de tener en este ejemplo 20,000 leucocitos totales, habría que ver cómo está la celularidad para determinar que efectivamente tiene un proceso infeccioso. Entonces, el recién nacido normalmente, o sea, sin estar enfermo, puede tener hasta 25,000 o incluso 30,000 leucocitos por microlitro. Pero recuerden que ustedes, los médicos tratantes, son los que están viendo al paciente. ¿Por qué le mandaron a la biometría a un bebé de 10 días? Los pediatras que yo conozco son generalmente muy cuidadosos y no quieren que se le esté tomando muestras a sus bebecitos así como así. Cuando el pediatra manda estudios de laboratorio es porque ya hizo toda su evaluación y considera necesario. Los pediatras que yo conozco no mandan estudios de laboratorio a la ligera o así como de rutina que dice. Los laboratorios no son de rutina, son porque tienes una impresión diagnóstica. Entonces, el recién nacido puede tener hasta 30,000 leucos y no estar enfermo, puede tener 10,000 y tener un proceso infeccioso. Lo importante en primera instancia es la clínica y enseguida lo que representa la VH. Yo tengo estos valores de referencia que no son los únicos, ¿eh? De un año, de 6,000 a 18,000 leucocitos totales, en la edad preescolar de 6,000 a 15,000, en la edad escolar de 5,000 a 13,000 y en el adulto promedio, aquí sí no tiene que ver si es hombre o mujer, excepto la embarazada, 5,000 a 10,000 en promedio. Esta cantidad de leucocitos totales pueden tener variaciones fisiológicas como es el reposo corporal. No está enfermo el paciente, pero pues no sé, está jugando, ¿no? Está jugando videojuegos y es una persona que cotidianamente, o mejor dicho, tiene programado hacerse estudios cada determinado tiempo porque pues quiere saber cómo está. Pero no, y para eso incluso, pues laboratorio le fue a hacer su toma domiciliaria porque pues no quiere tener la molestia de salir. Entonces, la persona que llega a tomar la muestra y lo ve que está jugando, pues habría que preguntarle cuánto tiempo lleva jugando ahí, porque eso de los videojuegos, pues así como de 10 minutos no es, ¿verdad? Pueden tener ahí horas jugando, porque esta condición de reposo corporal pudiera dar como resultado una leucopenia y el médico interpretar que hay algún problema. De igual manera, el extremo, que sería el ejercicio, puede conducir a que la muestra refleje leucocitosis. No sé, como generalmente los laboratorios son en ayunas, pues esta persona fue a correr, por ejemplo, y después de correr se fue al laboratorio. No. O sea, no se puede negar el hora de tomar la muestra. Lo que sí puede hacer es sentarlo, es como cuando vas a tomar la TA. O sea, no se la puedes tomar al paciente tan luego se siente en tu consultorio, en la clínica o a donde vaya. Tienes que dejarlo sentar un rato y después tomarle la TA. Pues igual las muestras, porque el ejercicio
puede hacer que el reporte de la VH aparezca esa leucocitosis. Entonces, pues todo esto tenemos que checar para estar al pendiente. ¿Sí? Entonces, sí, perdón, es que ya ven que chiflamos y aplaudimos y me estoy buscando a alguien y les estoy diciendo que hay que me espere tantito. Bueno, luego nos encontramos con que, como les decía yo, el embarazo, principalmente el trabajo de parto, genera estrés precisamente por eso. Les decía, y en este tipo de pacientes se puede encontrar leucocitosis promedio. Ahora, como les decía yo hace un momento, no importa que tenga 10,000, siempre y cuando aparezcan anormalidades, pues puede tener un proceso infeccioso teniendo 10,000, teniendo 6,000. El asunto es, por eso, integrar la información que tenemos de nuestro paciente y el resultado. El clima, fíjense que también el frío puede hacer que aparezca leucocitosis con linfocitosis, que significa un aumento en la cantidad total de leucocitos a expensas de linfocitos. Si nosotros no sabemos que el frío puede alterar, pues voy a creer que tiene una infección viral. Pero si mi paciente tiene catarro, pues tiene una infección viral o incluso alérgica, ¿no? Pero si ahorita que hace frío tiene catarro, pues puedo suponer que tiene una infección viral y siempre recuerden evaluar cómo está su paciente para integrar esa información con el resultado que tienen. El calor puede hacer que aparezca leucocitosis con linfopenia, o sea, una baja cantidad de linfocitos. Si yo no me acuerdo de esto y mi paciente sale con linfopenia, pues voy a creer que su sistema inmunológico está siendo afectado. Ya quién sabe qué tantas cosas voy a inventar que tiene mi paciente. Pero obviamente recuerden, por favor, siempre integrar la información que tiene de su paciente. No solo es ver el resultado de la VH, sino cómo está clínicamente su paciente. Ahora, ya en valores anormales, la leucopenia, la baja cantidad de leucocitos totales, se puede dar obviamente cuando falla la médula ósea. Y cuando falla la médula ósea no siempre es leucemia, puede ser otro tipo de patología que ya las vamos a empezar a ver. También las enfermedades autoinmunes puede generar leucopenia, enfermedades, alguna hepatopatía, alguna afectación renal, exposición a radiaciones, porque obviamente puede afectar a la médula espinal y con ello aparecer leucopenia. Presencia de sustancias citotóxicas, las personas, por ejemplo, que realizan, ¿cómo se llama esto? Fumigación. Obviamente tienen que usar equipo de protección, pero pues de repente estas personas no lo usan y pasan incluso años y no les ocurre nada hasta que aparece una patología. Entonces, pues hay que hacer un interrogatorio para que nosotros sepamos que tiene alguna de estas circunstancias y poder darle una mejor interpretación a la VH. En la leucocitosis, pues lo más frecuente es que sea por enfermedades infecciosas, la causa número 1 de leucocitosis, pero también se puede presentar esa leucocitosis en el daño al tejido que ocurre en las quemaduras, enfermedades inflamatorias, ya decíamos el estrés y las leucemias, ¿no? Pero no todas las leucemias cursan con leucocitosis, ¿eh? Hay leucemias que cursan con leucopenia también. Dirán, todo digo que lo vamos a ver, pero que sí, sí lo vamos a ver. Hay medicamentos, esto es un llamado de atención para todos ustedes, porque esto de los medicamentos, pues no es que le demos al paciente cinco fármacos si tiene gripa, ¿como para qué? Hay que hacer siempre la evaluación clínica. A veces se los dan para que se sienta bien el paciente porque es consulta particular. Bueno, sí, pero hay que considerar el daño
Ustedes ya llevaron farmacología, puede haber daño hepático, puede haber daño renal secundario a uso de fármacos. Hay que considerar las morbilidades que pueda tener el, el paciente. Entonces, hay que ver todo. Entonces, aquí hay ejemplos de medicamentos que pueden condicionar leucopenia, por ejemplo, y entonces, pues insisto, lógicamente, si su paciente necesita recibir cualquiera de estos medicamentos de su patología de base, así lo exige, pues sí, está bien, pero cuando ustedes vayan recibiendo las VHs que decimos de control, pues hay que considerar que este tipo de fármacos pudieran hacer o pueden provocar, mejor dicho, que aparezca leucopenia. Para la leucocitosis también hay ejemplos, no son ni todos ni los únicos. También hay ejemplos de fármacos que pueden condicionar leucocitosis, entonces pues hay que considerar toda esta información para tenerlo presente y poder hacer una evaluación integral del paciente. Y aquí está un ejemplo. Fíjense que es muy común que el médico solo vea porcentaje de la célula. Y está bien, porque hace rato que yo les decía 90% de 18,000, pues son demasiados, ¿no? Está bien. Pero también siempre hay que relacionar el valor porcentual con el valor absoluto. Y en este ejemplo lo vamos a identificar. Este ejemplo tiene como valor de referencia linfocitos de 20 a 40, a 50%, perdón. Monocitos de 0 a 10, basófilos de 0 a 2, eosinófilos de 0 a 5, neutrófilos de 35 a 70%. Este es un valor, un ejemplo de valores de referencia. Totales también. Pero los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos tienen etapas de maduración que ya vimos en la granulopoiesis y que normalmente en sangre periférica, la sangre que tomamos en el tubo lila, no deben de aparecer células inmaduras normalmente. La única que tal vez, y eso puede ser ninguna, o un porcentaje bajo de bandas. Nada más, normalmente. En el momento que aparezcan las demás etapas de la granulopoiesis, aguas. Algo está pasando en ese paciente, específicamente en la médula ósea, que está mandando células inmaduras. No debe haber células inmaduras en sangre periférica, excepto algunas cuantas bandas. Entonces aquí tenemos un valor de referencia de ejemplo. En cuanto a valor absoluto, los miles de células que hay, linfocitos, este valor dice que normalmente pueden ser 1,000 a 5,000 y de neutrófilos de 1,500 a 8,000 por microlitro o por milímetro cúbico. Ese es un valor, un ejemplo de valor de referencia. Este es un ejemplo de un resultado donde el paciente tiene 2,000 leucocitos totales, que ya sabemos que es leucopenia. En la lectura del diferencial, 80% son linfocitos, están muy altos. Como ya es tarde, no me regreso a la diapositiva, pero mañana me regreso. Que están altos, es una linfocitosis porcentual, pero también se le puede llamar relativa. 20% de neutrófilos en valor porcentual son muy pocos, por eso es una neutropenia. Como es porcentual, puede llamarse también relativa. Si nosotros hacemos el comparativo con los leucocitos totales, pues vemos que aunque el paciente tenga 80% de linfocitos, como tiene leucopenia, en realidad con esta simple regla de 3 tiene 1,600 linfocitos, que son normales, no tiene linfocitosis. Y 20% de neutrófilos, 20% de 2,000, aquí sí se comprueba y dice, no solo es neutropenia porcentual o relativa, es una neutropenia absoluta. Con esta diapositiva vamos a iniciar mañana para que les repita la diapositiva anterior donde tienen los valores de referencia y este ejemplo.
Y ya de ahí empezamos a ver ejemplos de VH, pero si ustedes no tienen su valor de referencia, yo me voy a seguir y yo no tengo en mis VHs, en algunas sí, en otras no, los valores de referencia. Y si yo le pregunto a César y César no me dice, pues yo me sigo, ¿eh? A la mano, ni siquiera les estoy pidiendo que se las aprendan de memoria. Quiero que las tengan a la mano. No quiero que en el momento que le pregunte lo busquen. ¿A qué horas terminamos? Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos, doctora. Hasta mañana, doctora. Y no se preocupe, esto no pasará. Por hoy confío. Mañana quién sabe.